Hola, eh, continuamos con con este tema de las consideraciones personales sobre la astrología y bueno, lamento que el material anterior haya quedado largo, 1 hora 47 minutos. Espero que este no quede tan largo, pero bueno, no lo sé. comienzo, comienzo a grabar ahora porque acabo de leer lo que escribió Rómulo con relación a ese material anterior. Ajá, y bueno, nada, quería comentarlo. Lo primero, ¿verdad? Rómulo comienza diciendo que vio completo el último video, cosa que te agradezco, Rómulo, o sea, que concedas eso, pues casi 2 horas de tu tiempo, es algo que bueno, que definitivamente agradezco. Vi completo este último video y tengo un montón de observaciones, pero haciendo gala de mi capacidad de síntesis, te la resumo en 2 puntos. Estoy seguro de que tu capacidad de síntesis es mucho mayor que la mía. El primero es que el artículo de McGrew y Fall era solamente una verificación independiente y en el estado de Indiana, con el apoyo de los astrólogos asociados de ese estado, de la investigación que años antes había hecho S. Carlson en el también famoso artículo de la revista Nature en 1985 llamado Un test doble ciego sobre la astrología. La conclusión de ambos estudios es la misma. Los astrólogos solamente pudieron acertar de la forma en que cualquiera hubiera adivinado, o sea, solamente algo azaroso. El pretender, ok, vamos a pararlo hasta acá. Vamos a pararlo hasta acá, ok, esta primera parte. Después vamos con esta última frase. Ajá. Cuando tú, cuando tú señalas esto de la incapacidad, o sea, es decir, lo que esos estudios establecen, tal como tú dices aquí, esta es la palabra clave. eh, Esta aquí es la palabra clave. Esto está. La conclusión de ambos estudios es que los astrólogos solo pudieron acertar. ¿Qué es lo que se está validando? El acierto de los astrólogos. El acierto de los astrólogos. Me tomé un buen tiempo en el material anterior para separar lo que llamo el pronóstico o la predicción astrológica, la manera en la que los astrólogos creen que pueden utilizar la astrología, del hecho astrológico que podría fundamentar cualquier construcción sobre el tema. Te dije que este artículo me era muy interesante y muy valioso desde el punto de vista de tener más argumentos a favor de la manera en la que yo entiendo la astrología. Es decir, es como, por ejemplo, en la astrología tradicional, esa misma astrología tradicional que se trasluce en la petición de estos astrólogos que colaboraron con la verificación que se hizo en Indiana y que me imagino que debió estar más o menos en la misma sintonía de la gente que estuvo en ese otro primer experimento que mencionaste. O sea, el hecho de que ellos utilizaran información proveniente de los rasgos físicos de las personas, ya establece su filiación en una determinada manera de entender la astrología. Es como si un psicólogo dijera, bueno, para yo darte una opinión de lo que te ocurre en la vida, me tienes que hablar de tu infancia. Bueno, allí ya estaría declarando su filiación con una escuela psicoanalítica con la concepción de la psicodinámica de los primeros años como elemento de modelador del resto de la vida psíquica en el futuro. Cosa que ni estoy negando ni estoy afirmando. Lo que estoy diciendo es que el tipo de preguntas que hace habla del tipo de escuela a la que pertenece, del tipo de astrología que practica en este caso. Entonces, y el solo hecho precisamente de caer en un estudio de ese estilo, o sea, de caer en un estudio en el cual dicen, ah, bueno, no, yo sí, a partir de la carta voy a poder decir cómo es la vida de esta persona. Ese esquema que suelo utilizar para representar el hecho astrológico, de acá, y que estuve un buen rato explicándote en privado, ¿no? En un material que preparé solo para ti, establece la circunscripción de la operatividad astrológica aquí en el nivel que llamamos psique y me pasé un buen rato
estableciendo la diferencia entre estas tres categorías de autoobservación, porque la división entre dimensión física, mundo psíquico y conciencias es solo eso, son categorías de autoobservación que funcionan tan bien que bueno, que han sobrevivido hasta nuestros días, pues. Y que bajo otros nombres, evidentemente, es lo mismo de cuerpo, alma, espíritu, pero no tenemos por qué ser tributarios de esas palabras. De la idea de la palabra alma y la palabra espíritu están muy cargadas, entonces preferible hablar de psique y conciencia, pero fenomenológicamente hablando es la misma cosa. Y cómo el punto donde la astrología es operativa es aquí a nivel de psique. Si eso es así, ¿qué papel juega la conciencia, Rómulo? O sea, si eso es así, el hecho de que dos personas tuviesen, por ejemplo, el mismo mapa de la psique, por ejemplo, dos personas que nacieron a la misma hora, en la misma ciudad y el mismo día, por supuesto, con lo cual, desde el punto de vista práctico, sus cartas natales serían indistinguibles. Eso sería el equivalente a que dos personas tuvieran, digamos, el mismo vehículo, pero eso no significa que lo manejen de la misma manera. En última instancia, en este esquema, en esta fenomenología simple, la psique o la dimensión física son aspectos en los cuales no está presente el tema de la capacidad de decisión propia, o sea, están cada uno de ellos sujetos a sus propios automatismos, por así decirlo. El libre albedrío, ese elemento del libre albedrío más o menos limitado que podemos asumir que tiene el ser humano, pertenece aquí al campo de la conciencia. Ya establece una definición, o sea, una diferenciación fundamental, radical, entre mi manera de entender la astrología y otras formas de entender la astrología, que yo afirme que la conciencia no está descrita por la carta natal. Además, tampoco, o sea, también afirmo que la dimensión física tampoco está descrita por la carta natal. Es decir, son realidades extraastrológicas, lo cual no le quitan realidad a este nivel de la psique, que es el propiamente operativo para la astrología. O sea, esto mismo, para los consultantes, lo suelo expresar de una manera, digamos, más esquemática, más sencilla y creo yo que quizás un poco más poética, cuando digo que la vida es una navegación en la que el piloto, que es la conciencia, navegando el barco, que es la psique o la personalidad, atraviesa el mar, que son las experiencias. Y que independientemente de las condiciones del mar o del tipo de barco, el punto clave de toda esta historia está aquí, en el piloto, que es la conciencia. ¿Vale? ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué me detengo en este punto? Porque eso es lo que me lleva a mí a decir que cualquier estudio que se base en la capacidad, o sea, en demostrar que los astrólogos no son capaces de hacer lo que afirman que son capaces de hacer, lo que está demostrando es precisamente que están utilizando la astrología de una manera que no se sostiene, que no se sostiene de forma consistente, o sea, que no sobrevive al escrutinio desde el punto de vista científico cuando ellos, esos astrólogos, evidentemente me estoy diferenciando, afirman que su praxis sobreviviría a semejante escrutinio. En todo caso, lo que estoy estableciendo es esa separación entre el resultado de la actividad del astrólogo y el posible hecho que fundamente la astrología. El posible hecho que fundamenta la astrología sería, como te digo, esto. Existe una relación entre carta natal y psique. Y esto es lo que tendría que ser sometido a prueba. Cualquier experimento que no enfoque su aparato, su aparato probatorio, su aparato de pruebas, de experimentos, de hipótesis, de lo que sea, sobre este punto, está trabajando sobre algo distinto a aquello que yo estoy planteando aquí. Y a eso era a lo que me refería cuando te decía que, bueno, y creo que lo dije también en el material pasado, que ese experimento más bien me sirve a mí como argumento
para validar y para afirmarme en mi manera de entender la astrología, diferenciándola de esta forma de entender la astrología que tú dices que es una cosa que los astrólogos han ido adaptando a su práctica. O sea, eso lo dices por aquí más adelante. A ver, todavía está pendiente este párrafo, todavía está pendiente esta última frase, esto del pensamiento mágico. Vamos, luego vamos con eso del pensamiento mágico. Ajá. Por cierto, me llamó mucho la atención que destacaras que el estudio se concentra en una astrología algo así como obsoleta. Bueno, es del 90. Sí, correcto. O sea, es del 90. Y en el 90 había astrólogos que todavía, y no en el 90, hoy en día, 2011, todavía hay astrólogos que trabajan de la manera en la que trabajan estos astrólogos del 90, que es la misma manera en la que trabajaban los astrólogos en el siglo XV. ¿Ok? Esencialmente, la astrología, esa astrología que fue, ese estudio que fue hecho en los 90, se hizo sobre unos astrólogos que poseen una cosmovisión del siglo XV. Entonces, no se trata de que los astrólogos han ido avanzando y adaptándose a un público cada vez más escéptico y que le exige cada vez más. Ese planteamiento del cual Stephen Arroyo es vocero, del que te hablé, es un planteamiento que empieza a tomar forma en astrología desde mediados de los años 40. O sea, desde mediados de los años 40, o sea, y creo que antes, porque estaríamos hablando desde los trabajos de un personaje llamado Dane Rudyard, y por supuesto, los trabajos de Dane Rudyard y la refundación de la astrología, porque la astrología ha sido refundada por lo menos dos veces desde comienzos del siglo XX. Esa primera refundación de la astrología está en sintonía y es tributaria de todos los avances que se dieron en el conocimiento de la psique, en la aparición de la psique como campo de estudio. Es decir, Dane Rudyard no hubiese podido existir como aporte a la astrología si no hubiese vivido en la época de un Freud, de un Jung, de un Adler, personajes todos ellos a los cuales él estudió y a partir de los cuales, bueno, enriqueció su forma de estudiar la astrología y de practicar la astrología. Pero resulta que no todos los astrólogos se montaron en el tren de Dane Rudyard. De la misma manera que posteriormente no todos los astrólogos se montaron en el tren que inauguraron personajes como Lee Green, Howard Saporta, y bueno, en fin, una cantidad de nombres que no tienen por qué decirte nada a ti, porque bueno, son referencias dentro de mi campo, ¿no? No dentro de un campo que tú manejes. Pero lo cierto es que de la misma manera que en ciencia se han dado rupturas epistemológicas, también se han dado en astrología. Pero estos estudios científicos, en lugar de apuntar sus baterías o de tratar de evaluar lo que serían esas formas actualizadas de entender la astrología, esas visiones epistemológicamente vigentes de entender la astrología, este, eh, se, se, se anotan en una revisión de prácticas que, como decía antes, tienen un valor casi que arqueológico. Por supuesto, esto que estoy diciendo, o sea, esto que estoy diciendo en este momento, es el tipo de cosas que son, o sea, de la misma manera que puede resultar difícil de digerir mucho de lo que yo digo para ti, hay cosas de las que digo que también son difíciles de digerir para la gente que está metida aquí en el lado del salto de fuepes, en la gente que efectivamente cree que un niño que nace cáncer tiene unos ciertos rasgos físicos, o sea, que nace con ascendente cáncer, tiene unos ciertos rasgos físicos, pero que si la cesárea se retrasó una hora y nació con ascendente en Leo, entonces tendrá otros rasgos físicos. Yo no puedo suscribir ese tipo de cosas, no suscribo ese tipo de cosas, y me permito leer lo que te escribí aquí adelante. Te decía aquí, ¿acaso en algún momento te he dicho, Rómulo, que defiende una visión de la astrología que no sea la que yo mismo me he formado? ¿Hasta cuándo vas a repetir la falacia de argumentar sobre lo que te digo usando referentes distintos de los que te presento? Me he extendido en el punto de que yo no estoy haciendo una defensa global de la astrología.
que creo que es imposible hacer una defensa global de la astrología y que ni siquiera sería posible hacer una defensa global de la psicología si se tuviese un mínimo de consistencia en los puntos de vista que se tiene con relación a ese tema. Es decir, hay una variedad tan grande de maneras de entender y practicar la correspondiente área que no se puede defender como un bloque. Entonces, lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy exponiendo, lo que yo estoy compartiendo, es una manera personal de entenderlo. Entonces, ¿hasta cuándo vas a repetir la falacia? Argumentar sobre lo que te digo usando referentes distintos de los que te presento. Eso en lógica argumental, eso se llama la falacia del hombre de paja. O sea, la falacia del hombre de paja es, en lugar de rebatir al interlocutor, se rebate algo que se atribuye al interlocutor, algo que ha dicho alguien más, a veces incluso un personaje inventado, y se rebate lo que ha dicho ese hombre de paja, esa construcción, en lugar de rebatir aquello que se es presentado a evaluación. Hablar de manera genérica de lo que este, o sea, de lo que afirma la astrología, en lugar de hablar de manera específica de lo que afirmo yo, o sea, te hace caer en esa falacia, pues, ¿no? Ajá, ok, bueno, regresamos acá. Ajá, este último de aquí. Ajá, de todo esto tú concluyes. El pretender que la posición de los astros o los ciclos astrales, como creo que los llaman, o sea, hablo de la relación astro-psique como una manera corta de hablar de la relación entre ciclos cósmicos y psique. O sea, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que soy lo suficientemente preciso y hablo eh, o sea, me extiendo lo suficiente sobre los temas para que quede claro. O sea, efectivamente de eso es de lo que estoy hablando. Y las posiciones nos hablan de puntos de evolución dentro de ese ciclo. Puede influir en la personalidad de alguien. La palabra influencia te la estás sacando tú. O sea, he hablado yo de influencia. O sea, he estado hablando de una correspondencia. O sea, cuando hablo de la relación astro-psique, hablo, o sea, me elijo la palabra relación precisamente para salir del paradigma de la influencia que forma parte de esa cosmovisión del siglo XV, o sea, que te digo que no comparto y que al momento de usar tú esta palabra, me estás colocando allí. Entonces, puede influir en la personalidad de alguien, es para mí solamente pensamiento mágico. De hecho, sí, yo incluso, una vez aclarado esto de la palabra influir, yo te diría, ah, no, no, sí, tienes razón, es pensamiento mágico. O sea, el astrólogo que crea que una roca en el cielo está generando algún tipo de influencia en el sentido efectivo de esa palabra, pues en el sentido de que hay algún tipo de emanación que surge del planeta y te afecta, bueno, ese hombre está efectivamente dando vueltas en el universo de lo mágico. Pero es que simple y llanamente no hay explicación, como no hay una explicación de la relación astropsique, la doctrina de las influencias, bueno, es una que goza de popularidad para aquellas personas que no son capaces de suspender el juicio sobre aquello que no pueden juzgar. O sea, ¿a qué me refiero? Todavía, a pesar de que existen una cantidad de, de teorías al respecto, todavía la forma en la que funciona la gravedad es un absoluto misterio. O sea, el gravitón, a menos que me equivoque, a menos que en las últimas semanas se haya descubierto, el gravitón sigue siendo una partícula hipotética. Y en todo caso, independientemente de que eventualmente se pueda llegar a descubrir el mecanismo de funcionamiento de la gravedad, lo cierto es que todo el trabajo de Newton, sobre el cual se construye el edificio de la física contemporánea, se realizó en ausencia de una explicación de cómo operaba, de por qué funcionaba la gravedad. Lo que hizo Newton fue reunir los hechos, reunir los datos dentro de un sistema de leyes que funciona maravillosamente y que nos ha dado, bueno, resultados extraordinarios.
pero en ningún momento pretendió explicar la gravedad. O sea, una cosa es describir mediante ecuaciones, leyes, una visión organizada de la realidad, y otra cosa es pretender dar una explicación de esa realidad. Y la doctrina de las influencias, hubiese sido el equivalente a que Newton empezara a decir, no, es que la gravedad funciona porque hay, no sé, una simpatía natural, o se hubiese inventado una doctrina de la simpatía natural entre las masas, cualquier cosa de ese estilo, pues, ¿no? Lo cierto es que es parte del genio de Newton está precisamente en no haberse preocupado por intentar explicar lo que no podía explicar, lo que no tenía manera de explicar, y concentrarse en estudiarlo y construir su sistema a partir de ese estudio. En mi caso, y salvando la distancia con Newton, o sea, evidentemente no pretendo, no pretendo compararme, pero cuando hago este esquema, ajá, y coloco en el núcleo de lo que sería la construcción astrológica original, pues lo que podríamos llamar la génesis de la astrología, lo que coloco es la relación fenomenológica con la relación astropsique. O sea, es decir, la observación fenomenológica de la relación astropsique. Es decir, la observación de un fenómeno. De la observación de este fenómeno surge todo lo demás, y una cosa es criticar lo que se construye a partir de la observación del fenómeno, y otra cosa es criticar que exista o no exista el fenómeno a ser observado. Y a eso es a lo que me refiero cuando hago la separación entre hecho astrológico y práctica astrológica. Ese estudio y cualquier estudio que vaya por ese lado, para mí es, o sea, es decir, me sirve por lo que te digo, para ayudarme a argumentar contraposiciones que me parece que no entienden realmente el fenómeno frente al cual nos encontramos cuando trabajamos en astrología. Pero con relación a la manera en la cual yo entiendo la astrología, simplemente no la toca, no la afecta. Es decir, no me puedo sentir afectado por un artículo o por un estudio que apunta hacia la praxis que yo también descalifico, en lugar de apuntar hacia el hecho astrológico que afirmo existe. ¿Okay? Esa sería la primera parte. Yo no digo que los ciclos influyen, sino que guardan una relación. Claro, para ti, podría reescribir tu frase de esta forma. El pretender que la posición de los astros o los ciclos astrales, como creo que los llama, guardan una relación con la personalidad de alguien, es para mí solamente pensamiento mágico. Es decir, yo estoy seguro de que incluso con esa precisión que te estoy haciendo de eliminar la palabra influencia, tú vas a seguir diciendo eso es pensamiento mágico. Y por supuesto, vas a seguir creyendo que es pensamiento mágico mientras no te abras a la posibilidad de algo diferente. Es decir, es un juicio a priori. Estás haciendo un juicio a priori. Y te digo que estás haciendo un juicio a priori porque, como te acabo de explicar, lo que yo argumento, la existencia de esa relación, no tiene nada que ver con lo que demuestran esos estudios que estás citando. Así que pretender que la opinión que estás emitiendo aquí, parafraseada como lo acabo de hacer, o sea, sustituyendo la palabra influencia por la palabra relación, que estoy seguro de que tú no tendrías problema en hacer ese cambio. O sea, una vez que se formula de esa manera, creer que estás fundamentando esta opinión en el estudio que estás citando, después de lo que te acabo de explicar, con esta diferenciación, bueno, eso equivale a estar justificando un prejuicio, pero no a estar demostrando un punto. O sea, este es tu prejuicio. O sea, este es tu prejuicio. O sea, a priori, o sea, cualquier posible relación entre la personalidad y las posiciones de los astros es pensamiento mágico. Y te entiendo perfectamente, Rómulo. Para mí también lo era, hasta que comencé a estudiar, hasta que comencé a estudiar esta historia. Yo creo que no te he contado la forma en la que yo comencé a estudiar astrología. Yo comencé a estudiar astrología para demostrarle a una amiga que no funcionaba. O
O sea, yo comencé a estudiar astrología porque soy escéptico. Y como soy escéptico, y tenía esta amiga que creía en la astrología y que me había regalado una lectura de con una astróloga muy competente que me hizo una muy buena lectura que realmente me movió un poco el piso, este, y, y me llevó precisamente a decir, bueno, para poder rebatir, tengo que leer, porque es muy probable que lo que me haya dicho esta persona haya tenido que ver con una lectura que hizo en el momento de mí, de mi expresión no verbal, de los rasgos que podían estar en mí, o sea, de la manera de vestir, en fin, pues, o sea, decir que una persona muy hábil leyendo al prójimo y entonces eso es lo que usó. Pero al estudiar astrología comprendí que efectivamente ella lo que había hecho era aplicar las categorías astrológicas. Es decir, yo comencé a estudiar astrología con la idea de demostrarle a esta amiga que te digo que me regaló la lectura de la carta natal y demostrarme a mí mismo eso de que todo eso era pensamiento mágico. O sea, honestamente lo intenté hacer y dediqué el tiempo que evidentemente tú aún no le has dedicado a hacerme una opinión sobre el asunto. Me tuve que leer unos cuantos libros, Rómulo, tuve que dedicar un buen tiempo y te aseguro que el cambio entre la posición en la que estaba en aquel momento y la posición en la que estoy ahora no se dio de la noche a la mañana y además fue un cambio que podría decir que fue doloroso, intelectualmente doloroso. O sea, implicó efectivamente el abandonar una cantidad de certezas que como a ti, también a mí me producían una sensación de seguridad en cuanto al mundo que habito, en cuanto a la manera de ser de la realidad en la que existimos. Ok, vamos con el segundo párrafo. El segundo punto es que pudiera lucir científico, ¿verdad? Entre comillas, yo también estoy de acuerdo con las comillas. O sea, estoy totalmente de acuerdo con que le pongas comillas a la palabra porque, o sea, uso científico, como dije en aquel momento, por la idea del espíritu, ¿verdad? Pero en ningún momento creo que eso tenga valor probatorio, ¿no? Ajá, pero aquí es donde viene la joya de malinterpretación que me lanzas en este párrafo. Ajá, el segundo punto es que pudiera lucir científico el hecho de creer que escogiste algunas cartas al azar. Rómulo, no escogí cartas al azar. O sea, me tomé un buen rato para, en términos de un lenguaje que independientemente de que sea falso, independientemente de que sea un lenguaje delirante, vamos a suponer que efectivamente es un lenguaje delirante. Ajá, vamos a suponer que es un lenguaje delirante, pero dentro de su delirio tiene reglas, o sea, tiene una gramática. O sea, es un lenguaje que tiene una gramática. Y usando las reglas de esa gramática, que deberían producir resultados absolutamente azarosos, este, eh, eh, interrogué a una base de datos. Estos cuatro criterios que establecí, me iban a traer resultados que simplemente yo no, o sea, no había, ¿cómo podríamos decir? O sea, no podía conocer a priori. O sea, fíjate que en un universo de 29.000 cartas obtuve un número mínimo de características, porque los criterios son desde el punto de vista de condicionamiento muy duros. O sea, es decir, pedir que en una carta se cumplan estas cuatro condiciones, que en un momento dado las posiciones del cielo, tal como se utilizan dentro de una carta natal, cumplan con estas cuatro condiciones, es apuntar hacia acontecimientos poco probables. Y eso se reflejó en el hecho de conseguir tan pocos individuos que cumplieran con los criterios. Lo que hacía interesante el experimento era aplicar exactamente los mismos criterios para cinco categorías diferentes. El resultado, si la cosa fuese absolutamente azarosa, serían descripciones que no, ¿cómo podríamos decir? Que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con las categorías o que tienen que ver con las categorías, eso, de una forma azarosa. Como te dije, o sea, ¿cuál es la gracia de estos cuatro criterios? Lo que afirma esa gramática astrológica
es que aplicando esos cuatro criterios, estarías, por así decirlo, como subiéndole la presencia, aumentando el protagonismo de un elemento aislado de la carta. Que no es lo que ocurre normalmente. La mayor parte de las personas efectivamente tienen una mezcla bastante grande de unos cuantos de estas categorías dentro de lo que sería la descripción de la carta. Pero es normal que haya personajes emblemáticos, es decir, que haya personajes que, por decirlo así, encarnen particularmente determinadas categorías, como decir dentro del sistema del psicoanálisis que existe el neurótico típico, o que existe, qué sé yo, cualquier categoría psicológica, decir, bueno, no o sea, normalmente no la conseguimos de manera pura, pero encontramos el ejemplo de librito de vez en cuando. La idea era que utilizando esos cuatro criterios debíamos conseguir ejemplos de librito de alguna de esas categorías. Supongamos que hubiese elegido 5 cartas al azar, o sea, que efectivamente hubiese elegido 5 cartas al azar. El resultado es que no, o sea, no necesariamente habrían sido, y probablemente, lo más probable es que no, habrían sido cartas en las que apareciera con claridad de uno de estos determinados criterios. Es decir, pudieron ser personas en las cuales no quedara claro la predominancia de una de las categorías sobre alguna otra. Pero lo interesante del resultado, que incluso me sorprendió a mí, tengo que decirte, me sorprendió, fue precisamente conseguir esa consistencia de librito. Y como te digo, esta es solo una forma, entre muchas otras, en la que se podría plantear ese ejercicio como de subir el color de una, o sea, es decir, como si estuvieses analizando una fotografía y dijeras, bueno, voy a aplicarle tal técnica para destacar el color rojo y tratar de llevar a una dimensión más tenue el resto de los colores. Eso es un poco lo que hacen estos cuatro criterios. Entonces, yo no escogí algunas cartas al azar. Y no se trató de que escogí algunas cartas al azar y estas cartas cuadraron con características de la personalidad de esa carta. O sea, a priori elegí una característica de la personalidad que quería destacar, busqué un criterio, lo apliqué y me encontré con personas que cumplían con esa característica determinada a priori. O sea, no fue que agarré cartas, o sea, porque claro, ese ejercicio lo puedo hacer, por supuesto, y es muy rico y es muy interesante, pero o sea, pero te comprendo perfectamente cuando le niegas a ese tipo de ejercicio posibilidad alguna de conmoverte, de generarte una curiosidad, de despertarte la más mínima duda. Porque algo así como uno diría, bueno, dentro de un lenguaje psicológico lo suficientemente amplio, siempre habrá la manera de darle la vuelta y que las cosas calcen. Pero este experimento, entre comillas, esta experiencia que te comparto, tuvo esas características que te dije. Yo no elegí algunas cartas al azar y vi si cuadraban las características de la personalidad. Elegí características de personalidad a priori, es decir, las 5 categorías asociadas a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y me imaginé un conjunto de reglas que pudieran llevar a destacar esas características de una carta. Interrogué esa base de datos de 29.000 y tuvimos la suerte de conseguir a esos personajes. Y eso sirvió, digamos, para presentarte lo que yo llamo el imaginario natural o un atisbo de lo que es el imaginario natural. Ajá, luego viene aquí, ¿no? Para mí esas definiciones son bastante vagas y subjetivas, que se pudieran prestar a interpretaciones tan diversas y amplias que con cualquier persona si eso es lo que queremos creer. Ajá, entonces, aquí, bueno, me permito leer lo que te escribí aquí abajo, ¿verdad? Este, ajá, aquí está. El calificar de vagas esas definiciones te permite quedarte en la forma de escepticismo a la que me refiero, aquella incapaz de abandonar el paradigma científico positivista como forma de concebir la realidad. Mientras no seas capaz de abandonar la navegación de cabotaje por las costas del monismo materialista, con su separación entre realidad primaria objetiva y secundaria subjetiva y la negación de la segunda, la famosa exclusión
de todo lo subjetivo no podrás ver el hecho astrológico. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? O sea, desde el momento, Rómulo, en el que lo que te estoy planteando como fenómeno a estudiar es un fenómeno psicofísico, o sea, es imposible soslayar el elemento psicológico al momento de evaluar la realidad o no del fenómeno. Es decir, la única manera de decir si existe o no existe una relación entre psique y carta natal es utilizando categorías que sean operativas a nivel de la psique. Este, y, ajá, y aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba te digo, ajá, em, em, ajá. Por supuesto, bueno, leo todo el párrafo. Por otra parte, me parece curioso que no hagas mención de la distinción entre hecho astrológico y práctica astrológica a la que dedico tanto rato, o sea, de eso ya te hablé hace un momento. Por supuesto, esa ausencia de mención está en conexión con todo el párrafo en el que hablas de definiciones vagas, o sea, donde califica, o sea, o sea, todo lo que te planteé lo lanzaste al cesto de la basura con una etiqueta que dice definiciones vagas. O sea, no quiero saber nada de eso. Sin siquiera haber estudiado aún el sistema. Caemos nuevamente en el caso del estereograma, ese famoso caso del estereograma, que usaba como metáfora, ¿no? Y disculpa que lo explique, pero bueno, no todo el mundo vio ese material o sea, es decir, el material ese donde te explicaba esto del estereograma lo grabé para ti. Eso del estereograma, que son esas imágenes 3D que están ocultas dentro de estos cuadros hechos por computadora, donde lo que se ven son pautas repetitivas de estilo fractal, ¿verdad? Y resulta que bueno, que aquí está codificada, escondida, una imagen tridimensional que se ve en escala de grises, una imagen tridimensional que se ve en escala de grises. Y esto fue algo muy común, o sea, tuvo su momento de moda allí entre los 80 y los 90 por allí. Y bueno, resulta que había gente que lo veía rapidito, había gente que tardaba rato en verlo, había gente que nunca llegó a ver un estereograma, y para esa última gente que nunca llegó a ver un estereograma, era muy fácil decir, bueno, allí realmente no hay nada, ustedes me están vacilando, esto es una broma que me están montando, me están haciendo caer por inocente, o sea, ahí realmente no hay nada. Ustedes dicen que están viendo algo, pero realmente no están viendo nada. Ese sería el equivalente lógico, la posición en la que tú estás cayendo es el equivalente lógico de esa posición que asumía la gente que no lograba ver un estereograma. Este, eh, lo que establecía, digamos, la mayor o menor honestidad de una posición de ese estilo era en todo caso pasearse, por una parte, por el esfuerzo necesario para tratar de desarrollar la habilidad de verlo, o bien, por lo menos, estudiar los fundamentos ópticos a través de los cuales los estereogramas son posibles. Bueno, en este caso, digamos que tú te estás saltando eso totalmente y simplemente, bueno, caes en lo de las definiciones vagas, que es el equivalente a decir, bueno, ahí realmente no hay nada. O sea, ustedes se están imaginando lo que están viendo ahí. Ajá, desde el comienzo te he hablado de la necesidad de estudio para poder ver el hecho astrológico, tal como se requiere un aprendizaje para ver un estereograma. Calificar de vagas las categorías psicológicas usadas por la astrología implica desconocerlas, te lo digo, implica desconocerlas. O sea, es como que califiques de vago un sistema de clasificación que no has estudiado. Rebatirme este punto implicará que las estudies. O sea, que tú revises las categorías astrológicas y digas, ah, no, fíjate, yo te digo que eso de decir que lo saturniano y lo plutoniano está claramente diferenciado es una tontería, porque fíjate, estas características saturnianas también son atribuibles a lo plutoniano, o estas características jupiterianas se podrían atribuir a Quirón, o estas características quironianas se podrían atribuir a Venus, y te aseguro que no es así, Rómulo, te aseguro que no es así. Cada uno de esos indicadores que estoy mencionando, de esas categorías que estoy mencionando, se diferencian tanto dentro de lo que es el universo psicológico como se diferencia el amarillo del rojo al momento de observar los colores en un dibujo. Ajá, las referencias a Pessoa y Usernar,
que independientemente de que eran literatos, de que eran, o sea, Pessoa, el gran poeta, Yucernar, la gran novelista, ambos eran personas de una extraordinaria penetración psicológica y que crearon personajes y digamos y construcciones fascinantes y complejas dentro del universo de la literatura y que como te decía utilizaron la astrología como andamiaje para la construcción de esos personajes de novelas o de esos universos poéticos, o sea, de novelas en el caso de Yucerná, de universos poéticos en el caso de Pessoa. Y esas opiniones, o mejor dicho, esos ejemplos de casos de la literatura que conviven con, como te digo, con una práctica muy extendida de construcción de personajes para teatro, novela, cine, personajes de esos personajes creíbles, que de repente te pueden fascinar dentro de una buena película, que tienen como andamiaje para, para construirlo, una carta natal. Entonces, pero independientemente de eso, también pude haber complementado esos ejemplos con las opiniones de personajes como Cassirer, Levi Strauss o Jung, que ninguno de ellos fue astrólogo. O sea, ninguno de ellos fue astrólogo y ninguno de ellos pretendía ser una defensa de la astrología. El mismo Jung, que el más cercano sería Jung, y Jung, digamos que fue bien prudente en establecer distancia. Él en ningún momento dijo que él estaba probando la astrología. Él simplemente le daba vueltas a su concepto de la sincronicidad. Y la astrología le interesaba como posibilidad de ejemplo de fenómeno sincronístico, que es otra manera de plantearse el posible tema de las relaciones. Bueno, el caso de Jung, bueno, que dicho sea de paso, Jung trabajó con Wolfgang Pauli, o sea, el trabajo, la formulación de la realidad psicoide o realidad psicofísica que sustenta el modelo de la sincronicidad junguiana, él lo construyó trabajando con Wolfgang Pauli, que bueno, lo conocerás como uno de los nombres de la historia de la física. No te estoy hablando de argumentos de autoridad, Rómulo. No te estoy dando citas de argumentos de autoridad. No pretendo decirte que porque ellos lo dicen la astrología funciona. No, lo que estoy diciendo es que estos estudiosos dentro de sus campos llegaron a evaluar la astrología como un lenguaje psicológicamente rico. Entonces, como te decía, todas esas referencias tienen como único objetivo despertar tu curiosidad sobre este punto. O sea, todos ellos, todos esos personajes que te estoy diciendo, desde Pessoa hasta Levi Strauss, y hay que ver lo materialista, lo científico que era Levi Strauss, o el mismo Cassirer, pues, o sea, claro, sí, dentro de sus áreas, pues dentro de sus áreas de antropología, semiología, en fin, pues, ¿no? O sea, todos esos personajes tenían una buena base para opinar sobre fenómenos de naturaleza psicológica y llegaron o sea, y reconocieron, llegaron a la opinión sin tener que creer en la astrología de que existe efectivamente una gran riqueza y precisión o sea, en ese lenguaje astrológico. O sea, que el lenguaje astrológico es un lenguaje psicológico rico, un lenguaje psicológico preciso. Puesto lado a lado, el lenguaje astrológico no tiene nada que envidiarle en cuanto a vocabulario rico y psicológicamente atinente a los modelos teóricos del psicoanálisis o del análisis junguiano. Es decir, a ti te parecen vagas, pero a personajes que dedicaron un buen rato y un aparato intelectual sólido a evaluarla, no lo parecieron. No te estoy diciendo que les creas, Rómulo, te estoy diciendo que vayas más allá del prejuicio y revises directamente esas categorías de las que te estoy hablando. Es decir, que realmente te formes tu propia opinión. Este, mm, ok. Eh, y bueno, y nada, como te decía aquí, al final, esa posibilidad de romper con el monismo materialista, que desde el punto de vista filosófico lleva o sea, lleva a unas verdaderas pesadillas, desde el punto de vista de las consecuencias ontológicas, desde el momento en el que o sea, el monismo materialista está partiendo por negar aquello que hace posible el conocimiento, es decir, tu propia conciencia subjetiva. Y bueno, nada.
O sea, no se trata o sea, bueno, ojo, evidentemente cuando digo que genera pesadillas o desde el punto de vista ontológico o que es una contradicción o cualquier cosa de ese estilo, evidentemente no tiene el carácter probatorio de la contradicción en la matemática. O sea, cuando uno hace una demostración en matemática a través de la reducción al absurdo, eso es incontestable. Mientras que el evidenciar absurdos filosóficos siempre implica otra vez el componente subjetivo, así que no se puede hablar, o sea, no se puede utilizar el absurdo como parte, o sea, como demostración de que una vía no es lógicamente viable. O sea, la gente que se queda en el monismo materialista se quedó en el monismo materialista y desde allí no hay la posibilidad de fenómenos psicofísicos. O sea, el fenómeno psicofísico entra en conflicto radical, esencial, con una concepción del universo, de la realidad, basada en el monismo materialista. Solamente puedes ir más allá del monismo materialista si aceptas la posibilidad de lo psicofísico como, o sea, posibilidad por la que se pasearon personajes como Pauli, Whitehead, Eddington, que ojo, no estoy diciendo que ellos, bueno, evidentemente Pauli, en la interpretación que hace de la teoría cuántica, llega incluso a, y Eddington, en las interpretaciones que hacen de la teoría cuántica, introducen el tema de lo psicofísico como posibilidad real, pues, como manera, o sea, como posible consecuencia de la interpretación de los datos experimentales de la física cuántica. Evidentemente eso no es así. O sea, no es una, o sea, los resultados de la física cuántica no son una demostración de los fenómenos psicofísicos. Se pueden interpretar desde esa perspectiva de la existencia de una realidad psicofísica, pero también se pueden interpretar en el más rancio estilo de materialismo dialéctico, como efectivamente hay gente que lo hace, y no sé, creo que hay como 5 o 6 interpretaciones de la teoría cuántica desde este punto de vista, pues desde el punto de vista fundacional, desde el punto de vista de qué me dicen estos resultados con respecto a la realidad última de la naturaleza. Pero lo cierto es que hay unos cuantos pensadores bastante rigurosos y con una buena formación científica que encontraron esos resultados y sus experiencias de vida, por supuesto, porque esto no se, o sea, no se vive, o mejor dicho, esos resultados no se interpretan al margen de las experiencias de vida de quienes los interpretan. Y bueno, esos personajes llegaron a abrirse desde una perspectiva filosófica, no estoy diciendo de una perspectiva científica, desde una perspectiva filosófica a la posibilidad de que el paradigma científico racionalista, positivista del monismo materialista, esté incompleto, o sea, simple y llanamente que esté incompleto, que no lo cubra todo, que haya cosas que posean realidad, pero que no sean estudiables de la forma en la cual se plantea el estudio del resto de la realidad, la ciencia. Es decir, básicamente la idea de que de que en esta realidad secundaria existe algo que pueda ser estudiado. O sea, que intentar reducir la verdad, o sea, todo lo que es realidad, únicamente, o sea, realidad en el único sentido en el que efectivamente se podría afirmar que algo posee realidad independiente, en este nivel de la realidad primaria, es decir, de las moléculas, las partículas, las ondas, o sea, reducir la realidad a esta realidad primaria y excluir la realidad secundaria implica que cualquier fenómeno que aborde este nivel de la realidad secundaria queda excluido del método científico. Y como te dije, o sea, este es un fenómeno que evidentemente está apelando a realidad secundaria, está hablando de la psique. O sea, recuerda que desde el punto de vista del cientificismo radical, de ese monismo materialista a ultranza, la única forma válida de estudiar la psique es a través del enfoque conductista o de la neurociencia. Es decir, la única forma válida de estudiar la psique es a través del estudio
de fenómenos de naturaleza bioquímica, o sea, bioelectroquímica, ¿verdad? O sea, de la función cerebral, es a través del estudio de la función cerebral, o es a través del estudio de la conducta observable. Cualquier otra cosa distinta, cualquier otro enfoque distinto, simplemente es irreal. O sea, simplemente es irreal. Entonces, o sea, cuando tú, o sea, por lo menos Rómulo, sería importante que te dieras cuenta que al asumir la posición que estás asumiendo, y no me refiero a tu posición frente a la astrología, me estoy refiriendo a el hecho de casarte con el monismo materialista. Al estar casado con esa visión de la realidad, simple y llanamente, cualquier práctica psicológica que no sea esa que te estoy diciendo, el conductismo o los derivados de la neurociencia, bueno, caen en el mismo campo de descalificación de la astrología. Es decir, estarías, o sea, al colocarte en ese nivel, en ese punto, en esa plataforma, estarías cayendo, bueno, como efectivamente caen una cantidad de investigadores y de científicos, en la negación de todo interés por lo que pueda ser esta dimensión que llamamos psique, como objeto a ser estudiado en sí mismo. Sería simple y llanamente un epifenómeno, o sea, y más nada. Pero ni siquiera un epifenómeno o sea, lo suficientemente complejo y consistente como para estudiarlo, aunque sea desde el punto de vista de su dinámica. O sea, simple y llanamente, lo que hay que estudiar es la manifestación efectiva, la conducta, o la base material, la neurociencia. Y aquí es donde caigo en mi manera de utilizar la palabra escéptico. O sea, es decir, la manera en la que yo utilizo la palabra escéptico, o sea, no es como tú dices aquí, el que no cree en nada a ultranza. O sea, para mí el escéptico es el que se atrinchera en esa posición que de alguna manera es tautológica, donde dice, bueno, el universo en el que estoy no admite este tipo de fenómenos, por lo tanto, este tipo de fenómenos no existen. O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, el salto, cuando hablo del escepticismo audaz, me refiero a abandonar la seguridad que produce ese materialismo, ese monismo materialista. O sea, el monismo materialista produce seguridad, porque bueno, porque efectivamente no, o sea, realmente el universo o sea, desde el punto de vista del monismo materialista, el universo puede ser misterioso, pero realmente no es perturbador. Es decir, lo que realmente resultaría perturbador en este caso es que el paradigma en el cual estemos trabajando o con el cual estemos trabajando esté incompleto. Y allí, cuando tú dices esto de exigir evidencias, bueno, la pregunta es, eh, ¿ha servido para algo todo lo que te he comentado, todo lo que he conversado contigo, para transmitirte la idea de que evidencias exigidas en los términos de método científico no se ajustan al tipo de fenómeno que estudia la astrología? Y que precisamente por eso la astrología tiene un paradigma diferente al del método científico. Es decir, o sea, pretender algo así como, como demostrar, o sea, el equivalente de la posición, usando una metáfora muy cruda, sería pedir que se demuestre, o sea, algo así como que tu juego es el bowling, tu juego es el bowling, el mío es el básquet, y tú me pides que te demuestre que se puede driblar una pelota utilizando una bola de bowling en lugar de una pelota de basquetbol. O sea, ese sería el equivalente. Es decir, el querer trasladar la práctica astrológica bueno, no la práctica astrológica, el hecho astrológico, la observación astrológica, la fenomenología astrológica, que tiene, que aporta, o sea, que alude a esa dimensión psicofísica de la realidad, es decir, que plantea, o sea, que introduce la psique, o sea, el querer probar
algo, o sea, una relación donde uno de los términos es la psique, dentro de un modelo en el cual se excluye la psique, bueno, es una contradicción lógica. Y por supuesto, para salir de allí, para salir de ese punto, tendrías que dar o sea, tendrías que salir de eso que llamo la navegación de cabotaje y tener la audacia de por un momento poner en suspenso la concepción de mundo que se deriva, o que no que se deriva, que sostiene el método científico y decir, ¿será que el método científico, aunque es consistente, no es completo? Tú conoces la diferencia entre completitud y consistencia, me imagino que conoces esa diferencia. En uno de los materiales que preparé para ti, te planteaba esto, el esquema de los límites de la ciencia tal como la misma ciencia los entiende. O sea, el campo del conocimiento científico tiene que ver con todo aquello que puede ser conocido científicamente. Y existen tres campos que no serían, o sea, que estarían fuera de esto. Lo que aún no conocemos, pero que eventualmente llegaremos a conocer, las cuestiones incognoscibles, porque se escapan al formalismo, como por ejemplo para el caso de la física, que había antes del Big Bang, es una pregunta que está mal planteada, es una pregunta que carece de sentido dentro de lo que es el campo del formalismo de la física. Y las cuestiones inatinentes, donde entraría todo lo referente a la realidad secundaria, es decir, todo lo que tiene que ver con lo subjetivo, todo lo que tiene que ver con lo singular, todo lo que tiene que ver con lo sutil, agregaría yo. Y en todo caso, digamos, lo inatinente y lo incognoscible son dos áreas por las que la ciencia realmente no se preocupa. La ciencia se preocupa por avanzar cada vez más en esta línea, o sea, en este cono, ¿verdad?, que se va abriendo hacia el infinito, bajo la idea de que todo aquello que vale la pena ser conocido está allí y eventualmente lo conoceremos. Pero yo no sé si tú conoces el teorema de Gödel. O sea, el teorema de Gödel, que es una formulación matemática perturbadora para los físicos, y que sigue siendo igual de perturbador ahora que cuando fue formulado, se basa en la relación que existe entre la matemática y los hallazgos de la física. Es decir, el hecho de que la física utiliza en última instancia como herramienta modelos de naturaleza matemática, y es un formalismo que en el fondo tiene una estructura matemática, y lo que Gödel demuestra es que un sistema lo suficientemente complejo, si es completo, si es completo, significa que es inconsistente. O sea, es decir, si cuando un sistema es lo suficientemente complejo, si hay completitud, eso significa que en algún momento será posible demostrar A y no A. O sea, bueno, claro, eso es lo extremo. En realidad el punto es que un sistema suficientemente completo, o sea, suficientemente complejo, si es consistente, es decir, si siempre, o sea, si nunca se puede demostrar A y no A, entonces de allí se deriva que es incompleto. Es decir, todo sistema lo suficientemente complejo, para ser consistente, ha de ser incompleto. O sea, ha de contemplar la posibilidad de la incompletitud, que en este caso particular, y por supuesto, ojo, o sea, no te estoy hablando de que el teorema de Gödel pruebe la astrología, o sea, no me vayas a agarrar por allí. O sea, estoy tratando de atacar tus certezas, o sea, estoy tratando de invitarte a pensar fuera de la caja. O sea, lo que Gödel dice, aplicado a la, al paradigma de la física, es que dentro de este campo del conocimiento científico, podrían existir perfectamente este, algo así como espacios que, siendo verdaderos, son indemostrables. Es decir, que podría existir lo verdadero indemostrable. O sea, el resultado último o práctico del teorema de Gödel es que en la matemática hay verdades indemostrables. Y aplicado a la física vendría a ser lo mismo. Es decir, o existen verdades indemostrables, o en algún momento podría ocurrir que se puede demostrar A y no A. Claro,
aquí, o sea, y puedes criticar, y estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, como te digo, es simplemente un ejercicio para pensar fuera de la caja, aplicando un resultado absolutamente real, que es el teorema de Gödel, pero que no tiene ningún interés de probar nada. O sea, es simplemente una invitación a salirse del pensamiento convencional. O sea, el punto es eso. O sea, se trata de buscar diferentes maneras de salir del pensamiento convencional. Porque una crítica totalmente válida a este razonamiento de lo de Gödel y de la física es decir, bueno, no, que la física usa formalismos matemáticos, pero no tiene por qué verse limitada por las contradicciones o las limitaciones del formalismo matemático. O sea, algo así como que la física se case con la matemática en una especie de matrimonio de conveniencia, de relación de conveniencia, donde lo que me sirve de la matemática lo tomo, pero lo que me perturba de la matemática lo dejo. O sea, y eso esa es una posición totalmente válida. El hecho de que el teorema de Gödel sea real para la matemática no significa que tenga por qué ser real para la física. Pero lo cierto es que el fenómeno del que estoy hablando, o sea, el hecho astrológico que te digo que, bueno, que podría eventualmente ser estudiado, requeriría una apertura hacia este espacio, hacia este espacio donde precisamente está lo que el método científico califica a priori como inatinente y que en última instancia eh, ¿cómo podríamos decir? Abarca, incluye la porción más rica, más significativa y más amplia de la experiencia humana. O sea, porque cuando salimos del laboratorio, cuando el científico sale del laboratorio y tiene una vida humana entre seres humanos, la realidad con la que se mueve es esta es esta realidad secundaria. O sea, no es la certeza del laboratorio, es esa realidad secundaria. Lo que dice el científico es algo así como, bueno, pero toda esta realidad secundaria, al final lo que es espuma, es irrelevante. Esto no tiene, esto carece realmente, o sea, esto es un sueño, esto no es nada. Lo único verdaderamente real es lo que puedo someter al paradigma del método científico. Y claro, cuando llega a esa posición, llega al punto de decir, bueno, la psicología, toda la psicología es un fraude, salvo lo que es como te decía, el conductismo y la neurociencia. El sentimiento estético carece de realidad. O sea, en fin, pues, o sea, caemos en una simplificación caricaturesca del ser humano. Y esa es una consecuencia que rara vez, o sea, que es decir, que ¿cómo que rara vez? Ningún científico creo que asuma. O sea, en la práctica, como señala más de un filósofo de la ciencia, la solución del científico, desde el punto de vista profundo, desde el punto de vista de su posición filosófica, es combinar una actitud pragmática con una decisión esquizofrénica. Es decir, por una parte, desde el punto de vista pragmático, pero dentro del campo de la ciencia, cuando estoy haciendo ciencia, y cuando me salgo del campo de la ciencia, entonces vivo aceptando y moviéndome con sentido común dentro de ese universo de realidades secundarias que es el universo humano. Bueno, al darse esa decisión entre los dos universos, se cierra toda posibilidad de plantearse algún tipo de experiencia en la cual se vincule una realidad física con una dimensión psicológica, es decir, la posibilidad de estudiar algún tipo de experiencia vinculada a lo psicofísico, que vincule la psique con una realidad concreta. Independientemente de que hayan muchos fenómenos de pensamiento mágico que caigan en lo mismo, de vincular lo psíquico con lo físico y sean pensamiento mágico, eso no es un argumento para negar la posibilidad de que existan ese tipo de fenómenos. Es decir, el hecho de que hayan explicaciones que pueden ser aplicadas a determinados fenómenos
no significa que esas mismas explicaciones puedan servir para dar cuenta de todos los fenómenos. Y en este caso la pregunta es, ¿se le está prestando suficiente atención al fenómeno que someto a consideración? ¿Se está considerando tan siquiera la posibilidad de que exista? Mientras no haya el tiempo, o sea, mientras no se dedique algún tiempo, como te decía al comienzo, como el tiempo que en mi momento dediqué a leerme 2 o 3 libros de astrología, a la luz de mi propia carta natal y viendo lo que decían esos textos con relación a mi carta y complementándolo con la propia capacidad de autoobservación. O sea, mientras no se pase por ese proceso, efectivamente se está hablando en el aire y se están ventilando prejuicios. O sea, fundamentalmente eso. Eso es lo que pienso, eso es lo que pienso más o menos. De lo que me contestaste aquí, Rómulo, no sé si me faltó algún punto. En todo caso, como te digo, aquí escribí algunas de estas ideas y digamos como spoiler o como tráiler de este material. Y bueno, y ojalá, no, o sea, ojalá la relación, o sea, ojalá la conversación, el diálogo continúe. O sea, espero que continúe. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso que tú señalas de la cosa de que cuando hay luna llena hay más niñas, eso es una tontería. Igual que esa otra leyenda urbana de que cuando hay luna llena hay más, más crímenes o más, o se alborotan los locos en los hospitales. Mientras yo no vea estadísticas que me demuestren eso, o sea, o sea, para nada. ¿Por qué voy a creer en eso? Pero yo no te estoy diciendo, Rómulo, cree en eso. Yo te estoy, o sea, no te estoy diciendo, Rómulo, cree en nada. O sea, te estoy diciendo, Rómulo, trata de observar esta imagen en este estereograma. En este estereograma hay una imagen. Tómate el tiempo para ver si al observar esta aparente nada, surge alguna imagen. Y bueno, nada, lo dejaría hasta acá. Disculpa, no sé, cualquier exceso de vehemencia, ya me conoces, soy vehemente, pero no por ello dejo de apreciar y respetar el aporte que me haces al dedicar tiempo, pues al dedicar algún tiempo a considerar estos temas. Y bueno, eh, espero tus comentarios, pues, espero tus comentarios y bueno, y por supuesto los comentarios de cualquier persona que vea este material y que le surja alguna idea ante todos estas ideas que estoy revisando. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y lo dejo hasta aquí por hoy.